21. Bien. Y vamos a ir leyendo el texto. Este es un texto que ya ha sido comentado por Julián en algunos pensamientos, así que se ve que este pasaje nos está hablando especialmente hoy a nosotros y a lo largo también de algunos días. Así que vamos a ir a Marcos 5, 21. Dice así la palabra del Señor. Después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, dice, se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia: mi hijita se está muriendo, ven y pon mi mano sobre ella para que sane y viva. Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragia, flujo de sangre. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. Pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Y pensaba: ay, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder. Así que se volvió hacia la gente y preguntó: ¿quién me ha tocado la ropa? Y los discípulos le contestaron: ¿ves que te apretuja la gente y aún así pregunta quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que le había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies le confesó toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto, ¿para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga: no tengas miedo, cree nada más. No dejó que nadie lo acompañara excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y le dijo: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino duerme. Entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él, y entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho todos se llenaron de asombro. Él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido y les mandó que le dieran de comer a la niña. El título del mensaje es: Jesús es el Salvador de los desahuciados. Jesús es el Salvador de los desahuciados. Jesús es el Salvador de aquellos que no tienen absolutamente ninguna esperanza desde nuestro punto de vista. ¿Alguna vez te has encontrado en un momento de tal desesperación que te sentiste completamente solo y sola, te sentiste sin esperanza? Imagínate estar en una situación en la que ya todo parece perdido, donde cada salida parece bloqueada por muros de dolor
y de dificultad. En estos momentos, ¿a quién recurrimos? Algunos pueden buscar consuelo en amigos, en familiares, buscando un hombro en el que llorar, buscando a alguien que te ofrezca palabras de aliento. Otros quizás podrían moverse hacia profesionales como terapeutas, consejeros, esperando encontrar estrategias ¿para qué? Para gestionar su angustia, ¿no? Y ahí tienen en su búsqueda de un sentido de alivio, se vuelven hacia la espiritualidad, hacia la fe, buscando hacer oraciones y buscando guardar prácticas religiosas que les sean como fuente de fortaleza y de esperanza. Pero tú y yo hoy exploraremos cómo dos personas en el Evangelio de Marcos encontraron su respuesta y su alivio ¿en quién? En Jesús. Y la primera exhortación que yo veo en los primeros versículos, en el versículo 21 al 24, es la siguiente. Y es que cuando te sientas desahuciado, cuando te sientas desesperanzado, cuando no haya consuelo para ti, cuando no sientas que hay esperanza en tu vida, acude al Señor. Acude al Señor. Y aquí nosotros tenemos una situación desesperada. Un padre que ve que pierde a su hija. ¿Qué no haría un padre por su hija? Bueno, aquí tenemos a 3 padres. ¿Qué no haríais por vuestra hija? Si veis que tiene una enfermedad, que le lleva a la muerte, que va a perder la vida, ¿de qué tamaño es esta desesperación? ¿Cómo es la ansiedad? ¿Cómo es la tristeza en tal caso? ¿Cómo es la impotencia de un padre que ve que la vida de su hija se está desvaneciendo? ¿Cuál es hoy tu desesperación? ¿Cuál es hoy tu miedo? ¿A quién acudes cuando ves que la tragedia viene de camino? Y aquí tenemos a Jairo. Hemos leído que después de que Jesús regresó de la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Tenemos a Jesús en la orilla después del viaje en la barca, pero se dirige hacia él una persona, ya sabes quién es Jairo, dice que es uno de los jefes de la sinagoga. Aquí tenemos a uno de los que dirigen la sinagoga, a uno de los que organizan la actividad religiosa en la ciudad de Capernaum, aquellos que supervisan la adoración en el culto, aquellos que velan porque la escuela semanal funcionase, aquellos que cuidaban el edificio de la sinagoga. Creo que sabrá, o si no lo sabes te lo comento, muchos jefes de la sinagoga estaban estrechamente vinculados ¿con quiénes? Con los fariseos. De ahí que presionaron a algunos para que no respaldaran a Jesús. Así que tenemos a alguien en contacto con los fariseos estaban en contra de Jesús y obviamente también atosigarían a los jefes de la sinagoga. Estas personas eran miembros prominentes de sus comunidades. Y hay 2 aspectos que me llaman bastante la atención. El jefe de la sinagoga dice, y ya lo han leído, al ver a Jesús, ¿qué hizo? Se arrojó a sus pies, suplicándole ¿con qué? Con insistencia. Mi hijita se está muriendo. ¿Veis la ternura que siente este padre por su hija? ¿Sabéis cuántos años tenía la hija? ¿Lo habéis leído? 12 años. Era el periodo en el que una mujer en aquel entonces, en el que una niña en aquel entonces ya se convertía en mujer. Así que también la crisis que tiene este hombre dentro de su manera de pensar es que se va a morir su hija y no va a poder levantar descendencia porque ya tiene edad de casarse y va a morirse antes. Y esto para ellos es una maldición, el tema de la descendencia, que no tenga descendencia. Pero también está el aspecto sentimental. Mi hijita se está muriendo y le dice a Jesús, ven y pon tus manos sobre ella, ¿para qué? Para que sane y viva. Mirad, aquí podemos ver lo primero. Nos hemos dicho que la primera exhortación es acércate a Jesús. Y aquí vemos que él se acerca a Jesús de la forma más correcta posible. Dice que se humilla.
bueno, lo digo yo, se humilla. ¿Y cómo lo podemos observar? Mira, en aquella sociedad, los hombres, y mucho menos una persona con el estatus de este, que era jefe de la sinagoga, ellos no se arrodillaban frente a nadie. Sí se arrodillaban frente a quién, frente a Dios, pero no se arrodillaban frente a nadie. Y aquí tienes a esta persona, este líder de la sinagoga, este que está en estrecho contacto con los líderes religiosos, esta persona que sabe de la ley de Dios, esta persona que es protagonista dentro de la sociedad, que él se arrodilla, se humilla delante del Señor. Y no solamente se humilla, sino que también es valiente, se arriesga al identificarse con Jesús. Porque si tus amigos odian a Jesús y tú te identificas con él, ¿qué es lo que sucede? Que está haciendo un ejercicio de valentía bastante considerable. En esta actitud que él tiene, creo que tú y yo podemos aprender bastante, ¿no? La fervorosa súplica que encontramos aquí, mi hijita está a punto de morir, literalmente quiere decir que mi hija ha llegado a su fase final. Por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Vemos que él tiene también una actitud de alto afecto hacia Jesús. ¿Él tiene intensa ansiedad? Sí, pero también un alto grado de fe. ¿Y qué es lo que hace Jesús cuando se acerca a este líder religioso a él? ¿Qué hace Jesús cuando se acerca a esta persona desahuciada, esta persona desesperada, esta persona que siente que está perdiendo lo más valioso para él, la persona que más quiere, quizás? Jesús le responde. Y hemos leído en el versículo 24 que Jesús se fue con él y también lo acompañaba esa multitud que iba con Jesús, también seguía Jesús. Así que va detrás de Jairo, o sea, va detrás de Jesús, detrás de Jairo, y va también la gran multitud, la cual dice, según hemos leído, que lo apretujaba. Y ahora Jesús va a ir con él camino a casa. Y mirad, así es nuestra vida muchas veces. A veces necesitamos una situación desesperada, a veces tú y yo necesitamos un zarandeo, necesitamos encontrarnos sin fuerza. ¿Para qué? Para venir a Jesús y poner nuestra confianza en él. Llamarlo para empezar a caminar con él durante la prueba que estamos atravesando. Tu situación y mi situación que se puede poner muy desesperante. Y puede pasar que no veamos la salida, pero cuando nos acercamos a Jesús de la forma correcta, y por tanto nos humillamos, nos identificamos con él, cueste lo que nos cueste, él tiene compasión de nosotros. Y podemos estar seguros de que camina a nuestro lado, de que camina con nosotros. Tu desesperación, mi desesperación puede ser muy grande, pero acude al Señor. Él no va a dejarte solo. Escucha algunas de sus promesas. Voy a leerte algunas de ellas. Dice el Salmo 9:10. En ti confiarán los que conocen tu nombre, porque tú, oh Señor, no abandonaste a los que te buscaron. Dice el Salmo 34:10, los leoncillos sufren necesidad y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no carecerán de ningún bien. Jeremías 29:13 dice, me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Dais cuenta, de todo vuestro corazón. El corazón para un judío es todo lo de él, su voluntad. Y así dice el Señor que tenemos que buscarlo, para hallarlo, buscarlo de todo corazón. Pedid y se os dará, buscáis y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abrirá. Y ahora continúa el camino de Jairo con Jesús, van hacia la casa de él, pero ahora hay una interrupción en este camino.
camino con Jesús ahora aparece otra persona, ya la habéis leído, que también está en una situación como en una situación desesperante. Y esta persona lleva 12 años viviendo en la más profunda desesperación. ¿Te sientes hoy desesperado? ¿Sientes que quieres que tu situación cambie, pero no recibes ninguna respuesta de parte del Señor? Fijaros lo que dice, lo que hemos leído, versículo 25. Había entre la gente una mujer que hacía ¿cuánto? Hacía 12 años que padecía hemorragia. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido para nada. Pues en vez de mejorar iba de mal en peor. Lo que se habla de esta mujer, no sé a ti lo que te hace pensar, pero a mí me hace pensar en lo siguiente. Qué mal que le tuvo que pasar. Y encima durante 12 años. 12 años sufriendo con sangrado menstrual. 12 años como una apestada social. No podía juntarse con nadie, no podía tener amigos, no pudo casarse. Bueno, y si se hubiese casado, peor, porque se hubiese casado y su marido y su hijo tenían que abandonarla. La situación no se detalla aquí. Pero podía ser alguna de las dos. O no pudo casarse, o si se casó, ya su marido y su hijo la tenían que haber abandonado. Vosotras que sois mujeres y madres que te abandonen, que te tengan que abandonar a tu hijo, ¿cómo te sentirías, no? Lo peor, ¿no? De hecho, si tocaba a alguien, según la ley levítica, ese alguien, ¿cómo se le declaraba? Impuro. Y si la tocaban a ella, también. Y si se sentaba en una silla o tocaba algún objeto, ese objeto también era declarado impuro. Por eso que nadie podía estar con ella. Y si quizá había llegado en un momento, había sido limpiada y había llegado el sacerdote, no habían pasado los días de la purificación hasta que de nuevo había sangrado. O sea que seguramente que andaba así a lo largo de su vida. 12 años de sufrimiento. 12 años de separación con respecto a los demás. 12 años rechazada, ¿sabes también por qué? Por la religión. Al contrario de esta niña, porque ella vivió 12 años, pero era la hija ¿de qué? Del líder de la sinagoga. Así que la niña que iba a estar a punto de morir había tenido contacto con la religión. Había estado, vamos a decirlo así, en el ambiente de mayor pureza ceremonial que podíamos ver. Pero ella no. Ella no podía participar en la sinagoga. Imagínate, ¿no? 12 años sin poder venir a la iglesia. ¿Os dolería? No. Y encima su pérdida, esto que le pasaba, era asociada ¿a qué? A un pecado. A este le pasa esto porque es pecadora. Porque ha pecado ella o porque han pecado sus padres. O sea, que imaginad, la religión le rechaza, la sociedad le rechaza, sus familiares le rechazan. 12 años completamente sola. Completamente sola. Y viendo la vida pasar sin que esto cambie. Además también, y esto también es muy chocante, 12 años de ¿qué? De profundo desengaño. Los diferentes remedios de los médicos de aquel entonces le daban una pequeña brisa de esperanza, ¿no? Llegaba a lo mejor un médico por la ciudad y ella pensaría, vale, este me va a curar de mi enfermedad. Le daba su dinero y al final estaba otra vez igual. Su situación no cambiaba. A lo mejor después llegaba otro médico por la ciudad que tenía mucha fama, pero su situación no cambiaba. Después de ir de un tratamiento a otro, no encontraba la solución. ¿A quién acudimos tú y yo en nuestra ansiedad y en nuestra desesperación? Así viven muchos hoy en día, acudiendo de aquí para allá, queriendo calmar su desesperación con diferentes cosas y bebiendo de fuentes que no sacian. Sexo, droga, alcohol, los brujos, los curanderos. Pero solo acudiendo a Jesús está la solución. Ella estaba, hemos dicho, completamente desahuciada. Hay una canción que dice lo siguiente: 3 cosas tiene la vida, ¿no? Y seguramente que sabéis completarla. Ella no tenía absolutamente nada de esto. Solamente hubiese faltado
que dijera que también era fea, ¿no? Entonces ya hubiese sido mal. Y yo no sé si hay hoy alguien aquí como esta mujer, o como Jairo, o un poco mezclada de los dos, sin esperanza, sintiéndose desahuciado. No sé si hay algunos Jairo, o quizás te identificas, como hemos dicho, un poco con los dos. En el caso de Jairo tenemos a una persona respetable, a una persona rica, en orden con la religión. Hemos dicho que había gastado todo su dinero, luego también era pobre, por eso que no tiene poco dinero esta mujer. Pero Jairo tenía mucho dinero, una persona en orden con la religión, con una buena teología, con una fe valiente. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor lo atendió. Y a lo mejor tú dices, mira, yo me identifico con Jairo. En cuanto a la mujer, tenemos a una persona aislada por la sociedad, pobre, excluida por la religión, flojita en teología, ¿no? Con su teoría supersticiosa de que si toco el manto me voy a sanar. Con una fe tímida, pero ¿qué hizo Jesús? También le respondió a ella. También le contestó a ella. También atendió a su clamor. Mirad, no se trata de alcanzar méritos, no se trata de tener una gran fe, sino de qué se trata, del objeto de tu fe. ¿Dónde enfocas tu fe? ¿Dónde está tu fe? ¿En quién la centras? Pon tu confianza en Jesús y Él te salvará. Preséntale a Jesús tu carga y Él te hará ¿qué? Y Él te hará descansar. Sea quien sea, rico, pobre, culto, analfabeto, hombre, mujer, haya vivido mejor o peor, tenga una carga más grande o más pequeña, el Señor quiere obrar en tu vida con una gracia que supera todas tus expectativas. Y aquí lo vemos, en estos casos están opuestos. Esta mujer acudió al Señor buscando la sanidad y la obtuvo. Pero mira, encontró aún mayores cosas que la sanidad. Integración de nuevo en la sociedad. También el Señor le dio la verdad. Recordáis, el Señor le dijo, tu fe te ha sanado, te está especificando. No es por tocar el manto, sino por tu fe. A través de tu fe has recibido la gracia, has recibido la salvación. Y recibió, por tanto, la salvación, pero también la paz. ¿Qué le dijo? Shalom, ven paz. Y digo shalom porque obviamente Jesús a esta mujer no le estaba hablando en griego, le estaría hablando en arameo o en hebreo. Le permitió desarrollar el resto de su vida en paz, shalom. Es decir, con la sonrisa de Dios sobre ella y la gozosa convicción interna de esa sonrisa de Dios sobre ella. El concepto shalom nos habla de bienestar, tanto en el cuerpo como en el alma. Y este es el resultado de los que buscan al Señor durante su desesperación. ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, en Filipenses 4, 6, 7? Por nada estéis afanosos o preocupados, sino sean conocidas vuestras peticiones en oración delante de Dios, en toda súplica y ruego. ¿Y cuál es el resultado? Y la paz de Dios, el shalom de Dios, que hace, guardará nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y ahora a lo mejor te pregunta lo siguiente, aunque bueno, no te lo he dicho, el título de este segundo punto es en medio de tu desesperación contempla al Señor. Y ahora dirás, ¿y por qué contempla al Señor? Parece que estamos viendo un poco este segundo punto con calzador, ¿no? Pero mirad, aquí vemos que Jesús tenía que atender algo urgente. ¿Qué era urgente? ¿Esta mujer o la hija de Jairo? Humanamente hablando, ¿qué era más urgente? La niña que estaba a punto de morir, ¿no? Fijaros una cosa, si llega a urgencia una mujer que lleva 12 años con una enfermedad crónica, como era la mujer de flujo, que al fin y al cabo no le ocasiona peligro de muerte, y llega una niña de 12 años que está a punto de morir, y llega el médico de la UCI y dice, de la urgencia, atendemos antes a la mujer. ¿Qué le diría al médico? Era un negligente. Y claro, ¿qué pensaría Jairo cuando estaba contemplando lo que Jesús estaba haciendo?
¿pero de qué va Jesús? De hecho, Jesús se da la vuelta, ¿no? Porque quiere que la mujer del flujo de sangre está atemorizada, porque ella pensaba, dice, yo no puedo tocar a nadie, y encima toco un maestro de la ley, me va a regañar, me va a reprender. Jesús le dijo, hija mía, tu fe te ha salvado. Pero claro, fijaros los discípulos, ¿qué le dicen al Señor? Vamos a ver, estamos rodeados de gente y vienes diciendo que quien te ha tocado, te habrá tocado cualquiera. Además, la mujer le rozó un poquillo por el fleco del del manto que llevaba. Pero ¿qué interés tiene Jesús? Quizás si llevase el reloj a los discípulos le diría, ¿pero a dónde va Jesús? Vamos, que tenemos que llevar tiempo, que la mujer está a punto de morir y que seguramente que Jairo estaría desencajado diciendo, ¿aquí qué pasa, no? Pero mirad, aquí Jesús estaba realizando delante de Jairo un milagro que para esta sociedad esto era imposible de realizar. Jesús había salvado a alguien insalvable. La había tocado, esta mujer le había tocado con su impureza y Jesús no se había quedado impuro, sino que ella había sido purificada. Y Jairo podía haber tenido la tranquilidad puesta en Jesús, porque Jesús delante suya estaba demostrando que tenía poder sobre ¿qué? Sobre todo tipo de enfermedad, sobre todo tipo de poder espiritual, sobre la impureza. Y fijaros que ni siquiera había puesto sus manos sobre esta mujer. No sé si recuerda el texto de Levítico que dice, porque la vida de la carne, ¿dónde está? En su sangre está. Lo que representa a esta mujer perdiendo sangre es que está perdiendo vida. Y Jesús la está sanando cuando le toca. Así que aquí Jesús demuestra que Él es la vida y es la fuente de vida. Cuando esta mujer a tocarlo no se vuelve impura a Jesús, sino que ella se vuelve pura. Ahí estaba la vida. Y a ti y a mí a veces nos ocurre que en el tiempo de espera y en la manera de obrar del Señor estamos desconcertados como lo estaría Jairo. Pero en tu desconcierto medita en lo bueno que ha hecho en tu vida el Señor. En el desconcierto, cuando veas que Dios actúa de una manera que parece que no tiene sentido, medita en lo bueno que el Señor ha hecho en la vida de los demás. Medita y fíjate en cómo Él ha salvado a gente imposible. Medita en cómo ha respondido otras veces a tus oraciones. Medita en cómo ha cambiado la vida de muchas personas. Fija tu mente y tu visión en cómo sigue a día de hoy transformando corazones y salvando almas. Y la siguiente exhortación es: espera en el Señor. Espera en el Señor. Versículo 35 al 43. Ya hemos leído que todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo para decirle: tu hija ha muerto, ¿para qué sigues molestando al maestro? Qué sensibilidad más grande, ¿no? Por parte de ellos, ¿no? O sea, con amigos como estos, ¿quién quiere enemigos? ¿No? Y esto apagó la esperanza de Jairo y seguramente le hizo pensar que Jesús fue negligente, ¿no? Atendió antes a esta mujer que a mi hija. Pero al igual que pasó por Jairo, él esperaba la sanidad de la hija. ¿Y Jesús qué hizo? Hizo algo mayor. ¿Qué hizo al final? Hemos visto, la resucitó. La espera no es fruto de la negligencia del Señor, sino de su amor por ti. Confía en que Él tiene lo mejor para ti. Y esto que es mejor para ti no es a veces lo que tú quieres o lo que yo quiero, ni cuando lo queremos, ni de la forma que lo queremos, pero Dios realmente da lo que necesita y lo da cuando, lo da en su tiempo. Así que a ti y a mí nos toca, al igual que Jairo, acudir al Señor, caminar con Él y ¿qué? Y esperar en Él, con confianza. Y claro, en medio de este caminar que nos encontramos aquellos platas que nos desaniman, como le pasó a Jairo. A veces nos encontramos a los que vienen a nosotros en medio de nuestra dificultad, y ¿qué es lo que hacen? Nos echan sal a nuestra herida, vienen a transmitirnos desesperanza. ¿Para qué seguir creyendo en lo que crees, no? Si tu causa está perdida.
¿Para qué seguir orando si eso no va a tener ningún tipo de eficacia? ¿Para qué seguir asistiendo al culto si tu vida está perdida y no cambia? ¿Para qué seguir orando por tus familiares inconversos si estos no van a convertirse? ¿Para qué seguir orando por los enfermos si no van a sanar? ¿Para qué vas a pedirle al Señor por alguien apropiado de tu vida si ya tienes ciertos años y esto no va a suceder? ¿Para qué vas a seguir pidiendo al Señor que cambie su carácter si realmente va a ser genio y figura hasta la sepultura? ¿No va a ser el mismo de siempre? Estos que llegaron aquí mermaron la fe de Jairo porque pensaban que tras la muerte de su hija no habría solución y esta incredulidad se la contagiaron. Y a ti y a mí a veces viene gente a contagiarnos su ¿qué? Su incredulidad. Cuando escuches a aquellos que vienen a ti a quitarte la desesperanza, hay unas palabras directas que el Señor tiene para ti. Deja de temer, continúa creyendo. Fijaros, aquí cuando dice no temas sino solo cree, la traducción más firme sería deja de temer, sigue creyendo. Jairo había creído en Jesús. Hemos visto que Jairo había acudido a Jesús y ahora le está diciendo, sigue creyendo, sigue poniendo tu esperanza en mí. Y esta expresión es vital para cada uno de nosotros. ¿Cuáles son tus temores hoy? A veces tú y yo tenemos confianza en el Señor cuando el problema está al alcance de nuestra mano. ¿No pasa eso? Tú dices, ay, mira, sí, confío en el Señor, en que me va a ayudar a solucionar esto. Pero sabes que lo va a solucionar por tu propia cuenta y que es algo que tú puedes solucionar por tu mano, ¿no? Tenemos en ocasiones una fe selectiva. Pero cuando vienen nuestros grandes temores, ¿dónde está nuestra fe? El Señor nos dice, no temas, sino solo cree. Tu temor puede ser el futuro de la economía del país, quizás una posible tercera guerra mundial, a lo mejor una enfermedad, un ser querido, inestabilidad laboral, el futuro de tu hijo. Jesús le había demostrado a esta persona, a Jairo, que él era el salvador de una causa imposible. Y el Señor es lo que nos muestra a cada uno de nosotros. ¿Cuál es el temor? A lo mejor no hay ninguno de la lista que he dicho, pero hay otro más. ¿Cuál es el temor que impide que hoy veas a Jesús como el Salvador de causas imposibles? No temas, dice el Señor, sino solo cree. Porque hay un aspecto de la situación de Jairo que se parece más a la nuestra, y es que debemos de caminar con el Señor un tiempo durante toda nuestra vida y veamos lo que Él quiere hacer en nuestra vida, y no nos contesta como contestó a la mujer de flujo de sangre inmediatamente, pero el Señor quiere que caminemos con Él, confiando en Él y que veamos lo que Él tiene para nosotros. No temas, sino solo cree. Y luego en ese caminar de fe que te encuentras, ya no solamente te encuentras aquellos amiguetes que vienen a ti a echarle sal a tu herida, sino que te puedes encontrar a los que se burlan de tu fe. Y vemos que llega a la casa de Jairo. Esta casa se describe como una casa grande porque como mínimo tiene 2 habitaciones y eso no era habitual en aquel entonces. Un gentío que incluye seguramente a mujeres que lloraban porque le pagaban, ¿no? Plañideras, ¿conocéis lo que eran las plañideras? Pues Jairo, al ser una persona con dinero, seguramente que más de 2 plañideras estaban allí. Y aquí vemos gente llorando, flautas seguramente sonando, cánticos fúnebres, una práctica habitual en Medio Oriente, y Jesús entra allí. Se deja en la puerta la multitud que lo seguía y entra solamente con los padres de la niña, con Jairo, con su mujer y con 3 discípulos que son de su círculo íntimo. Y ya habéis visto lo que le dice. ¿Por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Y yo puedo entender un poco la burla de esta gente. Bueno, la burla no la entiendo porque estaban llorando y tú de llanto a la burla no pasas de golpe. Es
Pero bueno, eran plañideras de pavo, ¿no? Como hemos visto. Y se burlan de él, ¿no? Claro, llega a un tanatorio, imagínate, y dice, no temas, sino solo creer. Pero él ya había realizado milagros en Capernaum. Ya había sacado al demoniado de la sinagoga. Él ya había sanado a enfermos. Al menos tenía que haber reflexionado un poco en lo que Jesús había dicho, porque realizó muchísimos milagros en Capernaum. Así que bueno, no vamos a pedirle a esta gente que entienda de golpe el hecho de que Jesús realmente tenía poder sobre la muerte, pero bueno, como hemos dicho, podían haber reflexionado un poco, ¿no? Y ahora, centrándonos en Jairo, qué difícil sería en ese momento para Jairo creer cuando todo el mundo te está transmitiendo desesperanza. Qué difícil es confiar en Jesús cuando en tu día a día interacciones con personas que se burlan de tu fe. Pero en medio de ese ambiente diario en el que tú puedes encontrarte, no temas, sino solo cree. No temas, sino solo cree. Aun cuando las flautas de este mundo tocan la melodía de la incredulidad al unísono. Vemos que él expulsa de allí. A continuación, Jesús expulsa a todos los ruidosos y ahora se dispone a actuar. Y aquí tenemos ya al Señor en acción. Mira, observa cómo obra Jesús, y esto es algo impresionante. Vienen a ti los plastas que quieren aplastar tu fe, también los que directamente se burlan de la misma, ¿no? Pero ahora Jesús entra en acción. Y hemos visto que coge las manos de la niña. Vaya, según la ley ceremonial no se puede coger la mano de los difuntos, ¿no? Pero él toma la mano. Y esto habla de que Jesús se identifica con su miseria. No sé cuál es la miseria que ahora piensas que tienes o que sabes que tienes, pero Jesús se identifica con tu miseria. ¿Y sabéis lo que quiere decir con Talita Cum? Talita es un diminutivo cariñoso y Cum es despierta. El Señor coge la mano de esta niña y le dice, Talita Cum, Talita Cum. Lo que le está diciendo es, niñita preciosa, tesoro, despierta. ¿Y sabes por qué esto para mí me emociona bastante? Mira, porque tú estás atravesando quizás una situación desesperante y tú sabes que vale, que sí, que tengo que acudir al Señor, que el Señor es mi esperanza, que el Señor es mi respuesta, que el Señor me va a ayudar. Pero luego piensa dentro de ti, no sé si te ha pasado, que el Señor no siente tu aflicción como tú la sientes. ¿Te pasa eso? El Señor está tan lejano que no siente la aflicción como yo la siento. ¿Cómo empezó llamando el líder de la sinagoga a su hija? Mi hijita. Y aquí Jesús le transmite también esta ternura a esta niña. También. Le transmite la misma ternura que el Padre tenía hacia ella. Para Jesús también, en cierto modo, era su hijita. El Señor puede compadecerse de ti, incluso ayudarte. Y Él siente la pena como tú la sientes. Y Él le da el valor a tus circunstancias, más incluso que tú se lo das, con mayor ternura. Y al final pide que le den de comer. Esta niña se había levantado, seguramente que por esa enfermedad no tenía apetito, ¿no? ¿Te ha pasado alguna vez que has estado malo y que no has tenido apetito? Y ya cuando termina la enfermedad y ya te recuperas, empieza a comer más. Ella había sido sanada de manera que ahora era la típica niña adolescente que tiene mucha hambre. Y Jesús también cuida de este aspecto. Le dice, dale de comer. No solamente se preocupa por identificarse con su miseria, no solamente presenta ternura hacia ella, sino que también mira por su necesidad, ¿no? Dice en Mateo 6:32, cuando habla del afán y de la ansiedad que tú y yo podemos tener, dice, porque los paganos, los que están sin esperanza, ¿no? Buscan ansiosamente todas estas cosas. Y habla de las cosas necesarias para la vida. Las buscan, pero no las buscan de cualquier manera, sino que se preocupan desmedidamente por ellas. Pero el Señor sigue diciendo, vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas esas cosas.
Por tanto, espera en el Señor. Porque aunque sufras y no sientas compasión por parte de nadie, el mismo Señor la sintió y la siente por ti. Espera en el Señor, porque Él no ha pasado por alto lo que tú realmente necesitas. Y está preparando algo mejor para ti. Amén. Espera en el Señor, porque no hay problema o aflicción que pueda compararse con su poder omnipotente. Espera en el Señor, porque nadie te ama como Él, aunque veas despropósito a veces, aunque seas impaciente, aunque pienses que tú harías mejor las cosas. Este relato hemos visto que comenzó con tristeza, con ansiedad, pero ¿cómo terminó? Terminó en gozo y alegría. ¿Por qué? Porque Jesús intervino en las dos ocasiones. Y no sé si hoy posiblemente hemos venido a esta reunión con incertidumbre, con miedo, con preocupaciones, y a lo mejor dices, ay, esto que Jesús hizo por estas personas es algo muy especial, es algo muy maravilloso, y te sientas lejos de experimentar algo como ellos experimentaron. Pero si nos paramos a reflexionar, ¿cuál fue la causa más perdida que Jesús salvó? Cada uno de nosotros. Él nos dio vida, dice Pablo, cuando estábamos muertos en qué? En nuestros delitos y pecados. Y dice, juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Tienes esta certeza? Por tanto, Él ha salvado lo más imposible a ti y a mí que estamos muertos. Pero si es que no, si no tienes esta certeza, hoy te doy de nuevo la siguiente noticia de que tú te puedes acercar a Él. De una forma más valiente, como Jairo, o de una forma más tímida. Si tu pecado te agobia, si quieres cambiar, si quieres que tu vida tenga verdadero sentido, si deseas experimentar la paz, seas quien sea, tú hoy puedes venir al Señor con tu causa perdida y ser restaurado por Él. Porque Jesús, ¿qué hizo? Se identificó con tu impureza y quiere transmitirte su pureza, quiere transmitirte su santidad. Al que no conoció pecado, que dice, le hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y para los que hemos creído, somos capaces de confiar en Él cuando ya resolvió la causa más difícil. Sigue diciendo, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? ¿Cómo no nos dará también todo lo que necesitamos? Que el Señor bendiga su palabra. Y gloria al Señor porque Él es salvador de causa imposible. Amén.